Con su permiso, presidente. Diputadas y diputados, comparezco en esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para cumplir con nuestra responsabilidad de analizar la gestión del Gobierno en materia de política exterior. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Cita que fue retomada en los albores del constitucionalismo mexicano, bajo el principio universal de la no intervención. Pues ningún país debe entrometerse de ninguna manera y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Frase célebre que durante décadas ha sido olvidada por el PRI, por el PAN y por sus aliados. A pesar de inscribirse con letras de oro en este recinto parlamentario, tal parece que no gustan de tener altura de miras, sino por el contrario, ser sumisos a la voluntad del poder mundial, que utiliza el Gobierno de México para sus intereses depredadores. Por eso decimos que lo que sostiene el gobierno de Felipe Calderón como política exterior no tiene nada de responsable, tal como ha sido durante tantos años de gobierno bipartidista en México. Iniciaré por decir que la política exterior no es la palanca de desarrollo nacional. Esta concepción nos define como dependientes y nos vulnera. Casi nos pone como mendigos frente a la ayuda internacional. El desarrollo nacional debe ser lo que impulse la política exterior. Pues mientras más fuertes seamos al interior, mientras más vigorosa sea nuestra economía y nuestra sociedad, más solidez tendremos para negociar con el exterior y más autoridad tendrá nuestra voz en el concierto de las naciones. Pues la política actual nos ha llevado a ser un actor muy menor al que no se requiere hacerle caso. Pero para evitar que este ejercicio de análisis de la glosa del informe se convierta en una experiencia llena de reclamos y de retórica, quisiera ilustrar las promesas incumplidas y los errores con datos muy concretos. No con un afán de denuncia, no hace falta. El desprestigio del gobierno saliente tiene ya una trascendencia mundial. En pleno siglo XXI, México se adentró en la economía global con un modelo económico que solo es funcional para las estructuras del poder económico, es decir, fundamentalmente favorable a los menos de 350 empresas que controlan los flujos de exportación al mercado de América del Norte, desde no más de 10 ramas industriales, dentro de las cuales están las 40 empresas más globalizadas del país, que ostentan el control monopólico interno en las ramas de su actuación y en sus alianzas estratégicas con las más grandes empresas de la región, con algunas europeas y en los menos casos asiáticas, pero que no han sido capaces de forjar internamente una articulación industrial que sea útil al proyecto nacional. Entonces, ellas coexisten con los flujos de exportación de muy bajo componente interno, a pesar de que son llamadas por nuestra contabilidad nacional exportaciones nacionales. No obstante, ese flujo exportador que asombra a muchos por su valor monetario está compuesto en un 50% por maquila o producción globalmente segmentada, que solo recoge entre el 5 y el 20% de insumos nacionales. Así, bajo estas condiciones, nuestro sector exportador, emblema y orgullo del pseudo modelo económico que promueve el libre mercado, manifiesta su alta vulnerabilidad y la exposición económica externa. En términos de negociación binacional con Estados Unidos, no obstante de ser una estrategia de acción, hemos sufrido un gran rezago. Tenemos una situación adversa en el cumplimiento favorable a México de los diversos apartados del Tratado de Libre Comercio. Y no logramos revertir a tiempo y de forma plena las disputas comerciales o las violaciones al mismo. Por otra parte, el gobierno de Calderón
planteó crear mecanismos para potenciar el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea. Y es evidente que pese a que contamos con un acuerdo comercial con estos países, aún no hemos logrado consolidar una relación comercial importante con Europa. Asimismo, propuso reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales con América Central, América del Sur y el Caribe. Y no solo no se avanzó en estos objetivos, sino que además cerró los consulados mexicanos en Guatemala, Ecuador y Brasil. El comportamiento de la economía mexicana a lo largo del sexenio fue el más bajo del promedio de América Latina y de otros países emergentes, lo que se tradujo en una pérdida de posición de México en el contexto internacional. En términos per cápita, México bajó del lugar 58 al 69 entre 2006 y 2011. En síntesis, la economía del país durante esta administración fue precaria. El crecimiento entre 2006 y 2011 fue de solo 1.5% en promedio anual. Este bajo crecimiento estuvo influido por la crisis económica de los años 2008-2009, de la cual México fue uno de los países más afectados debido a su enorme dependencia de la economía de los Estados Unidos y la debilidad del mercado interno. Por eso sostenemos categóricamente que es necesario primero fortalecernos en nuestra economía interna para ser un verdadero actor en el ámbito de la política internacional, tal como lo merece nuestra nación. Asimismo, el gobierno de Calderón tuvo la audacia de plantear que impulsaría una solución permanente al tema migratorio. Incluso se comprometió a trabajar intensamente con el gobierno de Estados Unidos para darle un cauce ordenado, seguro y digno. Hoy sabemos que el tema migratorio nunca figuró en la agenda binacional con Estados Unidos. El Plan de Desarrollo Nacional de 2007 al 2012 establece que el gobierno fortalecería la protección y garantizaría los derechos de las y los mexicanos en el exterior. Sin embargo, su actitud permanentemente omisa ante los asesinatos perpetrados durante el sexenio por parte de la patrulla fronteriza en contra de mexicanos ha quedado bajo la sombra de la impunidad y no ha merecido, salvo en uno de los casos, una nota diplomática del gobierno mexicano, quien ha permanecido en calidad de un simple testigo ante los abusos que se cometen en contra de nuestros connacionales y de quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Por otra parte, mienten cuando dicen que se saldó la deuda con los trabajadores del programa Bracero. Hay una larga lista de personas que no fueron consideradas. Por lo tanto, los reclamos siguen vigentes. Si alguien lo duda, pues baste ver a los adultos mayores que están a la entrada de esta Cámara reclamando su pago con justo derecho. Gracias. La crisis del visado con Canadá nos enseñó que ellos han aprendido rápidamente, por lo menos en dicho tema, que hay que defender el interés nacional, no considerando los intereses del socio y vecino, sobre todo cuando se asume un bajo costo al hacerlo, frente a un país con autoridades y estructuras de relación regional como lo es México. En otro orden, violando el marco constitucional que nos rige en materia de ratificación de tratados internacionales, el gobierno de Calderón pactó clandestinamente y a escondidas del Congreso la iniciativa Mérida, en total perjuicio para el país, pues por cada dólar que gasta Estados Unidos, México ha contribuido con $13 para lograr los objetivos comunes de la iniciativa. Con esto además se agrava la estrategia errática de lucha contra el narcotráfico que ha dado como resultado un baño de sangre en nuestro país, con la dolorosa cifra de casi 100,000 muertos. Recientemente, y quizás en la peor exhibición de torpeza diplomática, el gobierno mexicano, en un claro abuso de sus facultades, firmó a través del embajador de México en Japón el Acuerdo Internacional contra la Falsificación, conocido como ACTA. Este acuerdo ha sido rechazado por el Parlamento Europeo porque representa una grave amenaza para las garantías individuales y los derechos fundamentales a nivel internacional. Por lo tanto, dicho acuerdo no entró en vigor, quedando expuesto el gobierno actual.
El gobierno de Calderón creyó que la simulación era suficiente para dictar una agenda mundial sobre el medio ambiente. Poner un molino de viento en la Riviera Maya no representa tener una política energética alternativa. Y mientras somos uno de los países que más créditos por contaminación usan, él viaja por el mundo aleccionando a los otros países para que hagan lo que aquí el gobierno no se atrevió a promover. En el terreno de lo educativo brilla la falsedad. Mientras nuestro sistema educativo se hunde, intentan decirnos que hemos enviado expertos a varios lugares del mundo. Pero hasta en el otorgamiento de las becas se observa que en su mayoría no son mexicanos. La OCDE ubica a México en el último lugar de expectativa de graduación en el bachillerato, penúltimo en terminación de estudios superiores y con un alto incremento en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sin duda, la política exterior no ha servido como palanca de desarrollo. De igual manera, la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, declaró que el gobierno actual está en deuda con las mujeres al incumplir la mayoría de las recomendaciones de esta convención. Como ustedes saben, tampoco hubo apoyo internacional para generar empleo y, por el contrario, se echó a la calle a miles de trabajadores, como es el caso de los electricistas de Luz y Fuerza del Centro y los mineros de Cananea, por citar solo dos ejemplos. Deja además una deuda de justicia que no podrá pagar jamás. Con los 49 bebés, niñas y niños fallecidos en la guardería ABC y con las decenas que resultaron lesionados. Esto deja por demás manifiesto que no se ha cumplido con los tratados y convenciones firmadas por México a favor de la niñez. Estos son los resultados de un gobierno de mentira y de simulación. Que haya sido como haya sido, llegó podrido a su ocaso. A 6 años de mal gobierno, sin lugar a dudas podemos decir, estaríamos mejor con López Obrador. Es cuanto. Muchas gracias.